Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, gloria a Dios, qué maravilloso es poder alabar al Señor sabiendo que ha sido su sangre preciosa la que nos ha redimido. Qué maravilloso es poder cantarle al Señor, ¿verdad? Reconociendo que ha sido su sacrificio en la cruz del Calvario lo que nos ha otorgado esta nueva vida. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. La gloria sea para el Señor. Somos gente que ha sido hecha libre por la sangre preciosa de Cristo. Y qué maravilloso es poder congregarnos, estar con los redimidos, levantar nuestro corazón, amarle, adorarle, reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es el todo de nuestra vida. Amados, esto es maravilloso, esta es una libertad que mucha gente ya quisiera experimentar, que mucha gente quisiera tener la paz que Cristo nos ha dado. Dice la palabra del Señor que justificados pues por la fe tenemos paz, maravillosa paz que tenemos de nuestro Señor Jesucristo como que consecuencia de la obra del Calvario. ¿Cuánta gente duerme y no puede tener paz? Pero tú y yo, en medio de cualquier situación, podemos disfrutar de esta paz. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Dios es maravilloso, Él es nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana voy a hablar respecto a que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en la luz. Diga, aprendiendo a vivir en la luz. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, dice así la palabra del Señor, capítulo 5. Que nadie le dé aquí el deseo de estar leyendo la Biblia, más que las citas que le dé, porque usted vino a escuchar a Dios esta mañana, amén. Dice así la palabra del Señor, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Me siguen? Estoy en Efesios capítulo 5. Comencé en el verso 6. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dígale a su hermano, aprendiendo a vivir en la luz. Ok, gloria a Dios. Decía el pastor Claudio que estamos en una fecha, en un tiempo en que
se han conjugado todas las naciones de la tierra, trayendo una cultura que no es de la luz, una cultura que pertenece al reino de las tinieblas. Y en todo el mundo, es increíble, en todo el mundo hay una celebración muy especial en este mes de octubre. Cuenta la historia que los celtas provienen de Asia y vinieron a establecerse en el norte de Francia, en las islas de Gran Bretaña e Irlanda, los celtas. Y ellos tenían una creencia. El día 31 de octubre era su fin de año, pero era una fecha muy especial para los celtas. Y sus sacerdotes, que se llamaban o son llamados druidas, ese 31 de octubre ellos celebraban el dios de la muerte. Y donde ellos establecieron estas fiestas paganas que abrieron la puerta al ocultismo. La creencia de los celtas, amados, que por cierto lo de Halloween no es una fiesta americana, no es una fiesta que nació en Estados Unidos. Los irlandeses llegaron a establecerse en Estados Unidos y con ellos su fiesta. Así es que esta fiesta que en todo el mundo se celebra y México lo ha adoptado, la fiesta del Halloween, amados, no viene de Estados Unidos. Eso viene de los irlandeses. En Irlanda, el día 31 de octubre está fijo como una fiesta nacional. Como una fiesta nacional. Y en las creencias de estos pueblos, de los celtas, creían ellos que esa noche del 31 venían los muertos a la ciudad, a la población, y la gente ofrecía alimento, pero era con el fin de ahuyentar a los espíritus malignos. Es increíble cómo la Iglesia Católica Romana, ella adquirió del paganismo esta fecha. En el siglo VIII el Papa Gregorio, creo que se llamaba, IV, establece el día 1 de noviembre como la fiesta de los santos difuntos. ¿Cómo fue que esto hizo aquel Papa? Anteriormente, por el año 600 y tantos, un Papa llamado Gregorio había establecido el 13 de mayo como el Día de los Santos. Pero este Papa en el siglo VIII, Gregorio IV, lo traslada esa fecha al día 1 de noviembre. Y escuchen bien la palabra Halloween. Hallow significa todos los santos, y la palabra es una palabra compuesta. Halloween era una abreviación que significa la víspera, en la víspera. Así es que la palabra Halloween significa la víspera de todos los santos. Y todo se refiere a la misma fiesta, a la misma fiesta. Aquí nuestros antepasados prehispánicos
¿Sabían ustedes que fines de octubre celebraban el levantamiento de la cosecha y hacían una grande fiesta a donde participaban también los muertos? Así es que, amados, todo esto envuelve, aunque la Iglesia Católica Romana ha levantado ahí como una enmienda respecto a que nosotros no pertenecemos el pueblo mexicano, la cultura de México no tiene nada que ver con lo de Halloween, mas sin embargo, amados, la fiesta que celebraban nuestros antepasados prehispánicos está relacionada igualmente con la muerte. Es más, en el historial de la cultura de México, amados, hay algo significativo, y estamos hablando de un personaje, un escritor americano, haciendo referencia a la cultura de México, y él menciona en un libro que algunos quizá de ustedes, quiero creer que hayan leído, ¿verdad? Menciona que en la cultura mexicana hay una situación respecto a la muerte en donde el mexicano vive continuamente en su pasado. Y esto hizo referencia respecto a los muertos, al Día de Muertos. Y entonces este escritor menciona que el mexicano vive en su pasado no muere. Vive continuamente en un pasado, de forma que no tiene expectativas hacia su futuro. No tiene una expectación, no hay planes, no hay planeación hacia un futuro. Y me llamó la atención lo que este escritor de este libro, hablando sobre la cultura de México, menciona. Y entonces, no es cristiano este hombre. No es cristiano, él no vio ni analizó con referencia a lo espiritual o al ocultismo, sino referente a cómo es el mexicano. Siempre con un pasado presente, de forma que él siempre ve el futuro fatalista. No puede pensar bien respecto al futuro y no tiene un presente que pueda disfrutar. Y yo me quedé meditando en eso, pero yo veo que hay esperanza para México si verdaderamente nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, aprendemos a tener la palabra de Dios en el corazón, a que todo nuestro pasado de frustraciones y de fracasos queden en la cruz del Calvario, sabiendo que Cristo ocupó nuestro lugar, viviendo un presente, experimentando la palabra, viviendo la palabra, practicando la palabra de Dios y teniendo una expectación gloriosa de un futuro, porque está escrito en la palabra del Señor que Cristo ha preparado una iglesia gloriosa, sin mancha, y está hablando de ti y de mí. Y Cristo va a venir por una iglesia, y tenemos que tener una expectación de nosotros mismos como alguien transformado por el poder de Jesucristo, alguien transformado por el poder de la sangre, que tiene fe en la palabra que Cristo ha expresado en la palabra, y que no nos vamos a mover por lo que sintamos, que no nos vamos a mover por el pasado, no nos vamos a mover por lo que alguien diga, sino solamente por lo que la palabra de Dios nos dice. Y amados, así es que tanto la fiesta del Halloween como el culto a los muertos, este Papa pone esta fiesta especial 1 de noviembre para recordar a los que ya se fueron, pero también, escuchen bien, lo establece como para orar a favor de los muertos, para sacar a muchos del purgatorio. Y esto del purgatorio no viene de la Iglesia Católica Romana, sino del paganismo, porque los druidas ellos pensaban en el purgatorio,
en un lugar en donde los que habían muerto y los malos que habían muerto tenían que purgar alguna pena. Y este paganismo enseñaba también que había reencarnación dependiendo si eran buenos o eran malos. Y ellos reencarnaban en animales. Pero esto de la reencarnación no solamente era de los druidas, de los celtas, sino también el hinduismo cree en la reencarnación. Algunas religiones antiguas como la egipcia y los hindúes creen en reencarnación, amados. Pero escuchen bien, todo esto del Halloween está mezclado con el paganismo, está mezclado con la hechicería, con los agoreros, con adivinos, con maleficios. Todo está mezclado en eso. Ya probablemente a ustedes se les entregará algún folleto para que ustedes se enteren. Pero amados, aquí hay algo muy importante. La palabra del Señor nos está diciendo que nosotros no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien nosotros las reprendamos. Todo esto que está aconteciendo, amados, y que se abre el mundo espiritual. Leí también de un brujo en San José, California, muy especial, donde él dice que el 31 de octubre es un día muy especial porque los hijos de los cristianos van a estas fiestas y es ahí donde Satanás toma control de esos niños. Este brujo también dice que es el día especial porque es cuando ellos oran a Satanás y Satanás los escucha y ellos piden la ayuda de él. Y yo me quedo meditando en esto, amados, que está proliferando y que está tratando de destruir nuestra generación. Y en realidad nuestros niños no son responsables, sino nosotros los padres. Porque somos nosotros los que no estamos afirmados en la palabra del Señor. Somos nosotros los que nos hemos desconectado de una vida de comunión, de una vida del Espíritu, de una vida de oración. Y vivimos una vida superficial. Yo te quiero decir, amados, que ser cristiano no es venir y sentarse en esas sillas y oír cada domingo alguna predicación. Ser cristiano, ser redimido con la sangre de Cristo implica responsabilidad, implica entrega, implica consagración, implica cada día tomar tu cruz, dejar el mundo, dejar las cosas que nos contaminan, cada día para ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Implica entrega, consagración, santificación. Eso implica ser cristiano, porque es la única manera de enfrentar el poder de las tinieblas. Una persona que tiene una vida, un cristiano que lleva una vida superficial, que no ora, que no busca a Dios, que viene por costumbre, que no tiene experiencias de la gracia, del poder de Dios día a día. Experiencias de nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y que no sabe ni qué es misericordia, que no sabe que disfruta cada día de la bendición de Dios. Amado, no podrá enfrentar el poder de las tinieblas de este último tiempo. Invocará a Dios, pero no habrá respuesta. No habrá respuesta. Nosotros necesitamos, amados, ser cristianos que amen verdaderamente a Dios, que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, y se demuestre el amor en las acciones. Leyendo sobre Abraham, el padre de la fe, la fe es un espíritu que Dios nos regaló el día que nosotros creímos en Cristo Jesús. La fe no es algo abstracto. La fe es para que nosotros aprendamos a vivir. La fe es para que aprendamos a conectarnos con Dios. La fe es para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a caminar en esta tierra. La fe es para que aprendamos a orar, para
pasar del mundo natural al mundo espiritual donde Dios habita. Hay un mundo espiritual donde Dios vive, donde el reino de los cielos es real. Pero hay un mundo espiritual donde poderes de las tinieblas habitan. Y nosotros se nos ha dado armas espirituales. Se nos ha dado una armadura de Dios, no para que la tengamos como un adorno, sino para que nosotros aprendamos a usarla, amados. Y llegó el tiempo en que, amados, tenemos que aprender a usar toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Las batallas que tú y yo enfrentamos respecto a las personas, estamos errados si nosotros creemos que son las personas. La batalla que tú y yo tenemos es espiritual, es contra principados, potestades de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y cuando nosotros peleamos en la carne, estamos en el terreno del enemigo. Tenemos que aprender a pelear, pero en el terreno espiritual. Pero para ello necesitamos un corazón puro y limpio. Un corazón que ame a Dios. Un corazón en donde metamos palabra de Dios. Palabra que quede sembrada en nuestro corazón. Para que cuando llegue el momento, la palabra salga de nuestro espíritu. Porque si queremos correr inmediatamente a la palabra y buscar los versos claves, es demasiado tarde. Necesitamos la palabra en nuestro corazón. Por eso hablo de que necesitamos en este tiempo tener un cristianismo responsable. Un cristianismo, amados, que estemos en la palabra, que vivamos la palabra, que pongamos por obra la palabra. Porque es así cuando edificamos nuestra vida sobre cimiento estable. Edificar la casa sobre la roca, amados, quiere decir cuando nosotros practicamos la palabra. Todos los días, no solamente un domingo, todos los días practicamos la palabra. Es cuando somos obedientes. Y hablando de la fe de Abraham, la fe conlleva obediencia. La fe conlleva obediencia. Es cuando estamos dispuestos a obedecer sin preguntar ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tengo que diezmar? Es aquel que oye la palabra y la obedece sin cuestionarla. El padre de la fe estuvo dispuesto a salir cuando oyó la voz de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. No cuestionó la orden. No preguntó hacia dónde voy. ¿Qué hay allá? ¿Es mejor que aquí? No, él salió sin saber, él simplemente obedeció. Saben, amados, que se requiere de los redimidos del Señor una obediencia absoluta. Se requiere que obedezcamos al Señor sin cuestionar, sin preguntar. Y cuando Abraham recibe la orden de parte de Dios de que entregue a su único hijo, el hijo de la promesa, Abraham no preguntó absolutamente nada. Nada. Obedeció a Dios llevando al hijo, llevando la leña para el sacrificio. Estuvo dispuesto hasta que alzó su mano con el cuchillo donde iba. Ya el hijo estaba amarrado, estaba sobre el altar. Amados, necesitamos tú y yo armarnos de este pensamiento. Necesitamos que nuestra fe sea a tal grado obediente a lo que Dios dice, sin cuestionar la orden que Dios da. Si Dios dice que le amemos con todo el corazón, ¿y para qué? ¿Y por qué? Porque es necesario simplemente obedecer lo que Dios dice, punto. Sin decir el qué, el cómo, el ayunar. ¿Y por qué tengo que ayunar? ¿Y para qué es el ayuno? Si Dios dice ayuna, ayuna, punto. Si Dios dice ora, hay que orar, hay que aprender a tener comunión con el Señor. Hay que aprender a habitar en el lugar secreto, en el lugar alto. Hay que aprender. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Saben qué, amados? Queremos que Dios nos defienda en este último tiempo, en donde la atmósfera está llena de espíritus inmundos. Cuando te tocan es entonces cuando tú quieres correr a la casa del Señor. Es cuando queremos poner en orden las cosas, cuando en orden tiene que estar nuestra vida con el Señor.
porque entonces plaga no tocará tu morada. Entonces tendremos la protección del Señor, siempre y cuando nosotros aprendamos a vivir en su presencia. Hay un lugar secreto donde tenemos que aprender a vivir. Ahí estaremos seguros de cualquier violencia, estaremos seguros de cualquier extorsión, estaremos seguros de espíritus inmundos. Saben que nuestros niños, cuando van a esas fiestas de Halloween, ahí Satanás ahí toca, ahí separa la vida de nuestros niños, y por ignorancia de nosotros los padres, porque ignoramos las sagradas escrituras. Y cuando uno ignora, hay destrucción para nosotros. Por eso, amados, tenemos que aprender a meternos en la palabra del Señor, a no ignorar cuál es la voluntad de Dios y a poner por obra su voluntad. Si somos hijos de Dios, tu voluntad, mi voluntad va a quedar en segundo o último término, porque lo primero que tenemos que poner atención es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para ponerla por obra, para practicarla. La voluntad de Dios es la que yo quiero hacer. Decía la predicación el día viernes, predicaba que la voluntad de Dios, el pastor Benjamín, que la voluntad de Dios es prosperarte. Y cuando nosotros sabemos que la voluntad de Dios es prosperarnos, entonces sí queremos saber todo lo concerniente a la prosperidad, a la bendición, a la sanidad, a la salud. Pero no queremos saber cuál es la voluntad de Dios referente a la responsabilidad que nosotros necesitamos. Yo medité algunas cosas respecto a esa celebración de muerte de los muertos en la cultura prehispánica, en nuestros ancestros amados. Y entonces me quedé asombrada de que un hombre sin revelación de Dios escribiera tantas situaciones de la cultura mexicana. ¿Saben que el llegar tarde es parte de esa herencia? Porque no tenemos una perspectiva de futuro. El querer trabajar, hay cristianos, hay mexicanos que son trabajadores, sí los hay, pero hay mexicanos que sueñan con el sueño español de los conquistadores, solamente quieren conquistar para ver trabajar a otros. Parte de esa cultura mexicana es que el que tiene un negocio quiere ver al momento la ganancia y no hay una inversión para futuro. El mexicano no sabe ahorrar, todo se lo gasta. Todo se lo gasta, gasta más de lo que gana. No sabe ahorrar. La gente llega a ahorrar para una fiesta, pero no sabe ahorrar en un banco. Esa palabra, ni modo. Ni modo. El mexicano cree que si las cosas no salen bien, es la mala suerte. Ni modo, me tocó perder. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Un hijo de Dios no tiene que tener esa mentalidad. Ni modo, perdí. No, ¿por qué perdí? ¿Por qué perdí? ¿Por qué perdí el dinero? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué? Porque alguna puerta se quedó abierta. ¿Por qué no tengo la protección de Dios? ¿Por qué si la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Dónde están los ángeles? ¿Por qué no se activaron los ángeles? Nos hace recapacitar cómo está nuestra vida espiritual. Yo no sé ustedes, amados, pero cuando saben que el mexicano está preparado para las situaciones negativas, las espera y está preparado para ello. El cristiano, amados, el mexicano redimido no puede estar preparado para cosas negativas. Solo el bien y la misericordia me tienen que seguir. La sanidad es parte de mi herencia, de la obra del Calvario. El que estemos bien es parte de una bendición. ¿Por qué nos acoplamos al sistema? ¿Por qué adquirimos
Adquirimos la forma de pensar de nuestra cultura. Recibimos tantas. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en una cultura maldita, amados? Y no hemos aprendido a ver la cultura del reino de los cielos. Hay principios en el reino de los cielos. Este escritor hasta menciona un poema del rey poeta Netzahualcóyotl. Y todo su poema es de la muerte. De la muerte, de la muerte, de la muerte. Y creían que no había vida más allá. Todo era muerte y todo era negativo. ¿Cuántos de nosotros somos gente negativa? Todo lo vemos mal. ¿Cómo nos hace falta, amados, ver a través de los ojos del Espíritu? Que el Espíritu Santo repose sobre nosotros para que veamos la palabra de esperanza que Cristo nos ha traído. Y es para ahora. Es para que nosotros marquemos que la cultura mexicana, que es una cultura de muerte, se convierta en una cultura de vida. Somos nosotros los cristianos los que vamos a poder hacer eso, pero teniendo una realidad de la vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hazte una pregunta hacia adentro: ¿estoy disfrutando la vida abundante? ¿O simplemente ahí la llevo? ¿Cómo estás? Ahí la llevo. ¿Sabes que eso es parte de esa herencia? Que no tiene expectativa, que no tiene esperanza, que se conforma con el presente. Podemos cruzarnos de brazos cuando todas las cosas van mal. No sabemos clamar a nuestro Dios. No sabemos las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Cuando no nos gusta trabajar, cuando nos da flojera hacer las cosas. ¿A qué se debe esa flojera? ¿De verdad estás cansado porque trabajaste muchísimo el día anterior? ¿O simplemente porque no sabes ni por qué? Es parte de ti mismo. No te gusta tener iniciativa, hacer las cosas. No te agrada, no te has preguntado por qué. Nuestro Dios es un Dios que está activo y trabaja. Aún la fe no está pasiva, la fe está activa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esas situaciones en nosotros? ¿Por qué ese pensamiento nefasto siempre? Negativo, siempre estar pensando mal. Siempre viviendo al día y no pensar en el mañana. No pensar en una esperanza para nosotros. Y vivimos al día, vivimos al día. Aún saben, no sabemos planear, amados. No sabemos planear. Los varones para un futuro, las mujeres que estamos en casa, no sabemos ni planear. Ni planear el gasto, planear las cosas donde van a ir ordenadas. No hay orden en nuestra vida, hay un total desorden. No nos gusta planear. Vamos al día, al ahí se va. A la buena de Dios decimos. No, amados, no, amados, tenemos que vernos a nosotros mismos. Y tenemos que mirar a la palabra del Señor. Hay dos tipos de pecado. El pecado que se hace conscientemente, cuando tú ya conoces la palabra y no te da la gana practicarla. Dice el apóstol Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Pero hay otro tipo de pecado que se conoce como yerro. Es cuando se hace por ignorancia. Eso está basado en el libro de Números. Y cuando se hace, Números 15:24, dice: el que comete es el pecado que comete la persona sin una actitud de rebelión, ni deliberada, ni desafiando a Dios, sino que lo comete porque no sabe lo que estaba haciendo. Pero, amado, nosotros tenemos que, tú que estás escuchando esta palabra, tú ya no vas a tener excusa. Ya no vas a tener excusa. ¿De qué? Estamos hablando de que no podemos nosotros participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Papás, no podemos por presión de la gente que nos rodea
mandar a nuestros niños a ninguna fiesta de Halloween, ni tampoco que lo vamos a disfrazar de bruja, que lo vamos a disfrazar de duende, que lo vamos a disfrazar. Amados, no podemos caer en esa aberración. Y aún la escuela, en la escuela nos piden que se levanten ofrendas y que los niños vayan disfrazados. Amado, prefiere que le bajen puntos a tu niño a que le bajen puntos en el cielo, o a que tu niño quede preso de los espíritus inmundos. Es tu decisión. Tú podrías decir, ay, qué exagerado. Tú podrías decir, ay, qué fanático. Ajá. En esa fecha, amados, hay sacrificios y Dios nos previene a nosotros, pero Satanás odia a los niños y a las mujeres. Ese día hay sacrificios de niños. La angustia de un padre cuando se pierde un niño. Escucha bien, ese día hay sacrificios de niños. Esto de los disfraces viene de los brujos que se llamaban Samaín o Shamaín, Mayra. Y entonces dice que estos brujos se disfrazaban con máscaras y pieles de animales. Todo lo que acontece en Halloween, amado, viene del paganismo y viene del ocultismo. Todo lo que se hace, todo, los disfraces, eran los brujos y ellos creían que cuando se ponían esa máscara, el espíritu de ese animal los poseía. Disfraza a tu hija de bruja y el espíritu de una bruja va a operar en la vida de tu niño. Disfrázalo de Frankenstein. Antes eso era pavoroso, pero ahora las máscaras que están vendiendo, amados, de verdad son demoníacas y va a adquirir el espíritu de ese demonio. Los que se creía que son muertos que venían, se les daba comida. Y sabes que el pedir dulces, yo recuerdo que allá por mis años de niñez no había, amados, me acuerdo que se hacían cajas, pero evocando a la calavera, porque esta fiesta de Halloween quedó instituida a principios del siglo XX. Y no sé si ustedes se acuerden que salían a pedir para su calaverita con las cajas de zapatos. Pero escuchen, esa costumbre viene de los celtas, porque tenían que preparar comida. Escuchen bien, porque esos espíritus que aparecían, si no había comida, entonces les hacían daño, había una venganza en contra de esa casa. Y resulta que los niños que piden dulces, hay una palabra que dicen trick or treat, que significa treta o truco o treta. Pero eso significa que si no les dan dulces, entonces se van a vengar, van a hacer cosas malas. Y resulta que en Estados Unidos, aquella casa donde piden y no les dan dulces, les ponchan las llantas, les avientan huevos, les avientan, aún aquí en México, hacen cosas malas a la gente que no les da dulces. Y todo eso viene, amados, del ocultismo. Y nosotros, ignorantes, a nuestros niños queremos que ellos también tengan su fiesta y queremos que también los disfracemos y que participen en la escuela. No están obligados en la escuela, aunque la Secretaría de Educación Pública lo está manejando como una tradición mexicana. Que no se olvide la tradición mexicana. Esa tradición de muerte no la quiero. Si te oyen los maestros, bien, y si no te oyen, mejor ni envíes a tus niños a la escuela. Ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor respecto a todo esto, amados? En Deuteronomio capítulo 18 se nos da toda una lista de las ciencias ocultas, donde Dios prohíbe que ningún ser humano pise estos terrenos.
Dice aquí, capítulo 18, verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto para Dios es abominación, ¿ok? Diga abominación. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y me gusta lo que sigue en el verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Amados, nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento. Tenemos que aprender a ser perfectos. No significa impecables, perfectos, obedientes a la palabra del Señor. Obedientes. Estaba leyendo un libro, y en ese libro está dando su testimonio el pastor, y dice que él, el día 31 de octubre, fue como sus papás eran cristianos, entonces no se disfrazó de nada feo, pero sí se puso un disfraz de vagabundo. Y dice que esa noche fueron a pedir dulces, y camino a su casa, dice que él era un pueblo muy pequeño, un pueblito pequeño, y entonces dice que iba con un amiguito y vieron al cielo, y el cielo estaba estrellado. Pero de repente dice que todo se oscureció. Y aparecieron como grandes racimos, pero veía que eran tumores. Dice que eran tumores putrefactos. Y él se quedó mirando aquello. Dice que su amiguito siguió caminando y oye una voz que le dice: ahora tú nos perteneces. Eso fue de niño. Oye la voz de su amiguito, reacciona, mira de nuevo al cielo, y el cielo estaba estrellado. Y entonces él sigue contando y dice que pasaron los años. Dice que esa experiencia nunca se le olvidó, pero a la edad de 20 o 21 años, él ya estaba iniciado en las ciencias ocultas. Ya era brujo, era adicto a las drogas, era adicto al sexo ilícito, ya estaba en las garras de Satanás. Porque lo que creemos que es inocente, porque qué cosa tan cruel de Satanás, amados, que a través de una fiesta inocente, porque se ve inocente, allí atrapa a nuestra generación. Allí atrapa a nuestra generación. Nuestros jóvenes, adolescentes, nos quejamos de que son rebeldes. Escuchen bien, leyendo sobre el rey Saúl, cuando se le dio una orden de parte de Dios a través del profeta Samuel, y no hizo caso omiso de lo que el profeta le había dicho. Hizo lo que él quiso, no tomó en cuenta la palabra que venía de Dios. Y escuchen bien, una inofensiva desobediencia, aparentemente. En el rey Saúl había un espíritu de rebelión. Sencillamente, cuando tú y yo no nos importa lo que Dios dice, en nuestro corazón hay un espíritu de rebelión. Él quiso gobernarse por sí mismo,
Lo único que le importaba a Saúl era su propia opinión y no la de Dios. Si a ti lo único que te importa es tu pensamiento, tu razonamiento, tú decides como tú quieres y haces a un lado la palabra de Dios, quiero decirte, en tu corazón hay rebelión. Y resulta que en ese corazón del rey Saúl, donde nunca quiso nada con Dios, nunca hizo un intento por buscar él a Dios, no tenía ningún interés en Dios, siendo del pueblo de Israel. Y amados, esas simples desobediencias y el hacer su propia voluntad, cuando Samuel llega y le dice: ¿qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Se complace tanto Dios en holocaustos? Porque él todo lo justificaba. Todo lo que él hacía en desobediencia lo justificaba. ¿Te suena algo conocido? Todo lo que nosotros hacemos lo justificamos, ¿sí o no? Lo que nosotros hacemos es correcto, lo que yo pienso es correcto, lo que yo digo es correcto. Yo quisiera que todo lo que tú haces, piensas y dices, lo veamos a la luz de las Sagradas Escrituras. No tienes que venir con el pastor, solo doblar rodillas y preguntarle al Señor: ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Consulta a Dios. Oigan, amados, si la gente pagana consulta a la muerte, consulta a los muertos, va con los hechiceros, ¿por qué el pueblo de Dios no consulta a su Dios? ¿Por qué nosotros no consultamos a nuestro Dios? Y venimos a su palabra: ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces Saúl, el profeta, le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, como hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Saben qué, amados? El ocultismo y todo lo que se deriva de ellos vienen de un corazón rebelde que no quiere nada con Dios. A mí esto me sacude porque muchos llevamos una vida común, no cristiana. Cristo no es el centro. Yo quisiera decirles más, pero yo quiero que nosotros aprendamos a honrar a Dios a través de nuestra vida. Honremos a Dios. Que nosotros, como dice Pablo a los Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, pero dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nosotros tenemos que aprender, amados, a seguir lo bueno y no permitir que nadie nos engañe, según Efesios 5 del 6 al 7, que nadie nos engañe con las palabras vanas. Porque dice la palabra que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nosotros no participemos, no seáis partícipes con ellos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que nosotros las reprendamos. Amén. Segunda de Corintios 6, verso 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión? ¿La luz y las tinieblas, amados? ¿Hay comunión? No, no hay comunión. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Amados, no hay ninguna relación. La luz y las tinieblas. No podemos participar de las obras de las tinieblas. Tenemos que aprender a reprenderlas. Y cuando tu hijo o tu hija te pregunte por qué tú no la dejas ir, los que están ya en secundaria hacen su fiesta.
Y tú tienes que saber explicarle a tu hijo, ¿por qué? ¿Por qué tú no lo dejas ir? ¿Por qué? ¿A qué se expone él? Hay un mundo realidad. El poder de las tinieblas es real. Pero Dios nos ha llamado a ser santos. Nos ha llamado a ser luz. Dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos los que vamos a abrir los ojos a nuestros hijos, a nuestras familias. Vosotros sois la luz del mundo. No podemos, amados, ocultar la luz que tenemos y manifestarla para que todo aquel que nos rodee, amados, los testigos de Jehová no les da vergüenza ir y tocar, y tocan e insisten. Y aunque tú no los recibas, te dejan ahí sus folletitos. ¿Por qué nosotros no insistimos, amados, en hablar la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros, la iglesia? Y bueno, pónganse de pie, aquí yo termino, aunque yo quisiera decirles mucho, pero yo creo que tenemos que hacer conciencia de nuestra vida, de nuestra comunión, de nuestra relación con el Señor. Porque padres, a consecuencia de tener hijos que no quieran oírnos o que no quieran obedecernos, es la clave está en nosotros, no en ellos, en nosotros. En nosotros. Nosotros tenemos que estar orando, ordenarnos con el Señor. ¿De qué forma vamos a cubrir a nuestros hijos si no es con la verdad de la palabra? Y los jóvenes que les gusta ir a fiestas, a tardeadas y mezclan la situación del mundo con la iglesia. Saben que se ha perdido una concientización espiritual. Los jóvenes van a fiestas mundanas, se contaminan y creen que no han hecho nada malo. Y pueden venir así a la iglesia con todo ese espíritu inmundo, sucio. Y venir y creer que aquí alabar a Dios no pasa nada. No sucede nada. Les está pasando lo que al pueblo de Israel. Saben, amados, que hubo hijos de algunos de los reyes que cuando llegaron al trono levantaron lugares altos, tomaron todas las religiones paganas, tomaron sus costumbres, ofrecían reyes israelitas que ofrecían a sus propios hijos a los dioses, y así enseñaron al pueblo de Israel. Así enseñaron al pueblo de Israel. Y luego, escuchen bien, y luego el pueblo de Israel decía que temía a Dios. No había una conciencia, no sabían diferenciar entre la luz y las tinieblas. Y así está establecido en el libro de los Reyes. Eso dice, y yo digo, Dios mío, ¿y qué entonces sucede con nosotros, la iglesia? Lo mismo. Podemos participar de aquello y luego venir a la iglesia y decir, guardo aquellas fiestas y temo a Dios y todo está bien. Amados, necesitamos discernir entre la luz y las tinieblas. No podemos hacer una mezcla de la luz y de las tinieblas. No podemos. Somos hijos de luz. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los hijos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Pidámosle al Señor discernimiento, que no mezclemos la luz y las tinieblas. Somos luz, somos hijos de la luz. Las tinieblas no tienen nada que ver en nosotros. Amén. Por si a ti te llama la atención las fiestas, podemos hacer aquí una fiesta. Podemos hacer fiesta hablándoles a otros de Cristo. Amén. Hablándoles de Cristo. Él es la luz que alumbre sus tinieblas. Es aquel que viene a rescatarlos del vicio, del alcohol, de la droga, el sexo ilícito, fornicación, adulterio, de creencias paganas.
Amados, en México están entrando tantas filosofías, tantas doctrinas. ¿Usted se acuerda de aquel hombre del Dalai Lama? ¿Saben que es ateo? Ellos no hacen oraciones, solamente tienen cánticos, murmullos, perdón. Ellos son ateos, pero habla de la paz. ¿Y cuántos de nuestros jóvenes se van tras esas filosofías? Porque no han conocido a Cristo. No han conocido a Cristo. No sé, yo quiero que tú ores y hagas una decisión, una simple decisión. Que Dios te revele la luz. Revélame que tú eres la luz, Señor. Revélame en qué reino yo estoy, Señor. Oren, amados, oren ustedes. Yo no sé cuáles son sus gustos, sus preferencias. A lo mejor a ustedes les gusta, yo no sé, a lo mejor es la herencia del abuelo, de la abuela, no sé. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reprendiendo toda obra de las tinieblas en nosotros. Reprendemos, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas que nosotros hayamos practicado, Señor, con conocimiento o en ignorancia. Perdónanos, Señor, perdona, Padre. Perdona, Padre, esa inclinación, Señor, hacia la oscuridad, hacia lo que hay terror, Señor. Nuestro entretenimiento en la televisión está lleno, Señor, de tantas películas de terror, Padre, de tanta oscuridad y tinieblas, Señor. Enséñanos, Señor, a ser un pueblo que discierna, Señor. Enséñanos a ser un pueblo que discierna, Padre, entre la luz y las tinieblas. Enséñanos a ser un pueblo que te honre en todo lo que hacemos y decimos, Señor, en todo lo que practicamos, Señor, fuera de la iglesia. Enséñanos a ser un pueblo, Señor, que ame la luz y que proclame la luz de Cristo. Enséñanos a ser un pueblo, Señor, a sacudirnos cuanta obra de las tinieblas, Señor, haya en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que seamos santificados, apartados para ti, Señor. Que seamos familias que estamos separadas para ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, danos sabiduría para saber hablar con nuestros niños. Danos sabiduría, Señor, para saber decirles cuál es tu voluntad, lo que tú piensas. Señor, si a ti te agrada las prácticas, Señor, del mundo, las prácticas paganas, las prácticas, Señor, de los brujos, Padre, enséñanos a hablar con nuestros hijos. Danos, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría para que en nuestros hogares reine la luz, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ordena nuestras propias vidas, Señor, que las tinieblas, Señor, no tengan ninguna autoridad en nosotros, Señor. Que todo en nuestra vida, todo en nuestro corazón sea tu luz, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya pecados ocultos, que no haya, Señor, desobediencia, Señor, pasadas por alto. Que no haya nada en nosotros que a ti te deshonre, Señor. Enséñanos a vivir en el lugar alto, enséñanos a vivir en el secreto tuyo, Señor. Protegidos, Señor, de toda obra de Satanás, de toda obra de las tinieblas, Señor. Enséñanos a estar en el lugar seguro, Padre. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Tú eres la fortaleza de nuestra vida, Padre. Ningún conjuro, ningún hechizo, ningún, Señor, ningún acto de brujería, Señor, puede tocarnos si vivimos en obediencia a ti, Señor. Si vivimos, Señor, en tu perfecta voluntad, Padre. Despierta, Señor, despiértanos, Señor. Despiértanos, mi Dios, de cualquier sueño, de cualquier letargo de las tinieblas, Señor. Enséñanos a amarte y a honrarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que siempre te estemos dando a ti la honra
y la alabanza, Señor. Toma, Señor, el control de los hogares, de las familias que están aquí representadas. Desechamos, Señor, toda obra de las tinieblas, toda obra de la carne, Señor. Pleitos, iras, contiendas, venganza, Señor, desamor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Sé propicio a nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso bien fuerte al Señor. Dígale gracias por tu palabra, Señor. Diga, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, pónganlo, déjala brillar, la luz de Jesús, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, en la oscuridad. Otra vez, enciende una luz, déjala brillar, déjala, la luz de Jesús, que brillen, pongan el canto. No la puedes esconder, no te puedes callar. Enciende una luz en la oscuridad, en la oscuridad. Otra vez, enciende una luz, déjala brillar, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Ahora, esta canción no es para que usted cierre los ojos y levante las manos, es para que vea a alguien y se lo diga a alguien. ¿Está bien? Abra los ojos y vea a alguien y dígale, enciende una luz. Dile, ¿me estás oyendo, hermano? Déjala brillar. Eso es. A ver, baje las manos, abra los ojos y dígale a alguien, enciende una luz. Eso es, déjala. Eso es, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Va más arriba. Enciende una luz, déjala brillar. Dígaselo a alguien. Vaya con alguien, sálgase de su lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Última vez, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Está bien? Diga, Señor, yo soy luz,
Yo soy luz. El diablo viene contra mí, pero nada de él hay en mí. Yo soy luz. Yo soy la sal de esta tierra. Gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por esta reunión tan bendecida. Amén. Puede darle un aplauso al Señor. Levante su mano, que el Señor